Muy buenas tardes a todos. Es un placer daros la bienvenida a este espacio, Ámbito Cultural del Corte Inglés, al que directamente ya agradecemos desde Universidad San Jorge que nos acojan un año más. Yo soy Carmen Sánchez, de Cultura Universidad San Jorge, y este ciclo lo comenzamos el año pasado porque nos parecía muy importante hablar de los creadores y de todo su proceso creativo. Y para eso hacemos exposiciones, charlas, presentaciones de libros, pero también pensamos en que crear está muy bien, pero que también hay que proteger esas obras. Estuvimos hablando la temporada pasada de las obras musicales, también de los NFTs, tuvimos diferentes charlas y este año hemos querido volver. Y hoy, por ejemplo, el protagonista es el escritor, el editor también, pero sobre todo cómo proteger los derechos como creador si te dedicas a la literatura. Para ello tenemos a dos personas importantes en la mesa que nos van a contar su experiencia personal. La charla va a ser un debate entre ellos, pero también un debate con vosotros. Vamos a agradecer cualquier pregunta que tengáis que hacer. Como nuestro objetivo es compartir el conocimiento, sacamos las aulas de la universidad, nos venimos aquí al centro de Zaragoza para contar con vosotros, con vuestra experiencia y con vuestras dudas para que esta charla sea más dinámica. En la mesa tenemos a Rafael Yuste. Rafael es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza, está especializado en Historia del Arte y trabajó como gestor cultural independiente en proyectos relacionados con el patrimonio histórico-artístico. Bueno, él además es poeta porque escribe poesía, también es el responsable desde 2016 de Prames, un sello editorial que además está dedicado a la naturaleza, el turismo y bueno, muchísimas más cosas. Y también es el presidente de los editores de Aragón. Él nos va a dar su punto de vista desde la parte editorial. A su lado está Javier Vázquez, que además de ser amigo, es escritor y periodista. Él cuenta muchas historias y lo hace por donde puede, porque lo ha hecho por la radio, lo ha hecho por la televisión, has escrito teatro, has hecho teatro, también eres actor, con lo cual tiene una visión desde ese punto de vista más personal y de creador. ¿Vale? Entonces está muy bien que esté aquí, también le doy las gracias por estar con nosotros y por supuesto a Javier Las Heras, que es el profesor de la Universidad San Jorge, que modera este ciclo, sin él sería imposible hacerlo, y también le damos las gracias por estar aquí y por que vengáis todos sus alumnos. Os damos la bienvenida y os dejo con ellos. La dinámica ya la sabéis, les escuchamos, habla un poquito Javier, luego Rafa, luego Javier otra vez. Y el micrófono lo tendrá Lola y si alguien quiere levantar la mano, os pasaremos el micro y os escucharemos. Muchísimas gracias a los tres. Bueno, buenas tardes. La dinámica de esta charla va a ser simplemente, yo voy a hacer una introducción en orden a explicar los principios básicos de propiedad intelectual y luego tanto Rafael como Javier pues, nos contarán sus vivencias al respecto, por tanto, con un gran contenido práctico. Por tanto, me disculparéis que yo en este inicio sea un poco teórico. Concepto de propiedad intelectual básico para afrontar o entender esta charla. Vale, la propiedad intelectual es simplemente el poder que el creador, por tanto, autor de una obra literaria o científica o artística, tiene sobre la obra que ha creado. ¿Vale? De tal manera que con el simple hecho de la creación, pues cualquier autor tiene el poder sobre ella. ¿Qué entenderemos, en primer lugar, por obra protegida? Es decir, cuando alguien crea una obra, ¿qué se entiende desde un punto de vista de la propiedad intelectual del derecho como obra? Pues no cualquier obra, sino que tiene que ser una obra primero creada por el ser humano, ¿vale? De tal manera que no cabe que se protejan obras creadas por animales. Me diréis, bueno, pero ¿qué obras crean los animales? Pues ya se ha dado algún caso, como un mono que hizo una fotografía y esa fotografía, por cierto, no tiene propiedad intelectual. Asimismo, importantísimo, que la obra sea de carácter original, ¿vale? ¿Qué significa que sea original? Bueno, aquí tenéis lo que dice el Tribunal Supremo, pero en esencia es que tiene que tener una actividad creativa, original y novedosa.
Es decir, no va a tener protección intelectual aquello que no es en modo alguno novedoso. Por lo tanto, la idea de novedad es algo fundamental para que una obra tenga protección. Y en tercer lugar, también con carácter básico, es, que se exprese la obra en un soporte. Es decir, esa creación que a un ser humano ha efectuado, para poder tener protección, tiene que tener una expresión en un soporte. Me debe ser un soporte material que un soporte inmaterial, pero tiene que tener un soporte. Es decir, esto es importante, las meras ideas que no trascienden no pueden tener protección en modo alguno. Por tanto, estos serían los tres elementos fundamentales para entender lo que es una obra protegida por la propiedad intelectual. ¿Qué derechos dimanan de la propiedad intelectual? Veremos que fundamentalmente de dos tipos. Aunque en inicio solo se reconocían los derechos de autor, ¿vale? También hay otra cosa que se llaman derechos conexos. En cuanto a los derechos de autor, decir que estos prácticamente se dividen o los forman dos tipos de derechos. Los derechos morales y los derechos de explotación o materiales, ¿vale? Los derechos morales, ¿qué significan? Pues los derechos morales vienen a ser unos derechos de carácter superior, de rango constitucional, básicamente, que dimanan de, bueno, en palabras del Tribunal Supremo, de la relación de paternidad entre el autor y la obra. Hoy en día también podríamos decir maternidad, ¿no? Estaría más adecuado. Bueno, es lo que dicen el Tribunal Supremo. Quiere decir que es un vínculo que une al autor siempre con su obra, hasta tal punto que significan que aún transmitiendo, vamos a decir, el soporte de la obra, esos derechos siguen perteneciendo al autor. Por ejemplo, si un autor vende un cuadro, el cuadro en propiedad pertenecerá al comprador, lo que es el soporte. Pero los derechos morales sobre ese cuadro seguirán siempre perteneciendo al autor, o en su caso a sus derechohabientes, si falleciera. ¿Cuáles son estos derechos? Pues aquí tenéis la lista. En lo básico, a decidir sobre si la obra se divulga o no se divulga, fundamental. Si se hace de forma anónima o bajo un seudónimo. A que se reconozca siempre su autoría. A que se respete la integridad de la obra. A modificar la obra, en su caso, incluso habiéndola vendido, pero claro, respetando evidentemente los derechos adquiridos por quien los haya adquirido, evidentemente. También incluso a retirar la obra del comercio, no en todos los casos, los bienes de interés cultural en este caso no se puede hacer, pero sí puede hacerlo indemnizando precisamente a la persona que tenga algún derecho sobre esa obra. Y para algunos casos acceso al ejemplar único, cuando se dé, por ejemplo, en pintura o en escultura se da para algunas cosas. Estos derechos, como digo, la mayoría, no todos, son de carácter imprescriptible, sobre todo el derecho a que se reconozca su autoría, la no modificación, al respeto de la integridad de la obra. Los otros ya acaban o fenecen con la muerte del autor. Y en segundo lugar, algo que vamos a tratar yo creo que hoy aquí con más detalle, sobre todo referido a la obra literaria, los derechos de explotación. Los derechos de explotación básicamente son, pues, a prohibir o autorizar la explotación o a exigir una remuneración por esa explotación. La Ley de Propiedad Intelectual marca claramente cuáles son estos derechos. Son el de reproducción, el de distribución, de comunicación pública o de transformación. Yo creo que a lo largo de esta charla, pues, hablaremos de la reproducción y distribución, básicamente, y también, si nos da tiempo, sobre la transformación, que creo que es algo también interesante en el mundo de la obra literaria. Cuando una obra se transforma de manera autorizada, resulta lo que se llama una obra derivada. Estas obras también están protegidas por los derechos de autor, es decir, tienen autonomía e independencia propia. Evidentemente, si esa derivación es original y, por tanto, también tiene la idea de originalidad. ¿Vale? Como obras derivadas tenemos las traducciones, adaptaciones, revisiones, actualizaciones, los compendios, los resúmenes y también los extractos musicales.
De esta forma, yo creo que la introducción básica jurídica creo que está hecha. Y simplemente pues les quiero lanzar a los contertulios una serie de cuestiones. Simplemente deciros, se va a hablar de obra literaria. Existe, ¿qué es una obra literaria? O lo que podemos entender por libro. Vamos a referirnos a libro. Hay una ley que regula precisamente los libros. Hoy en día ya no es la antigua ley del libro, sino que es la ley de bibliotecas, libros y ediciones, si no recuerdo mal. Y esta obra define el libro precisamente como aquella transcripción a un soporte, ¿vale? Normalmente de papel, pero también electrónico o en Internet. Por tanto, la concepción del libro actual engloba, digamos, cualquier transcripción de una obra de tal manera que pueda ser leída, ¿no? De alguna manera. Y sin más, pues yo creo que les voy a dar la palabra tanto a Rafael como a Javier para que nos expliquen cómo en la práctica protegen las obras, cómo en la práctica se ejercitan o se ejercen los derechos de explotación y, en definitiva, cualquier cosa que de su vivencia sea interesante para todos. Gracias. ¿No? Muy bien. Hola, buenas tardes. Bueno, pues sí, soy Rafael Yuste y soy editor. Agradecer al ámbito cultural el habernos acogido y sobre todo a la organización, a la Universidad San Jorge y a todos vosotros que venís tan interesados pues, a aprender sobre el mundo de la edición y los derechos de autor y sobre las autorías. Cuando estaba hablando Javier, enseguida me ha venido a la cabeza, o era Carmen, no me acuerdo. Hay un libro de Mario Mugnick, que es un grandísimo editor en España, que es Lo peor no son los autores, que es un grandísimo libro, sobre todo si os interesa la literatura. A veces sí, a veces los autores pues, se ponen un poquito pesaditos, pero también los editores a veces no hacemos bien nuestro trabajo. Sí, bueno, lo voy a dejar ahí, que es en plan de broma, pero realmente pues el trabajo, quizá lo más bonito de la edición o el trabajo con el arte vivo precisamente es ese conocimiento mutuo, ¿no? Esas relaciones humanas en las que aprendes un montón de cosas. No solo es un conocimiento sobre el libro en sí, sino, bueno, son concepciones de la vida, concepciones sobre la literatura. No sé, al final son estructuras de frases, que aunque parezca algo pedante, pero es así. Bien, los editores, que yo vengo en representación de todos los editores de Aragón, de Editar, pues bueno, somos cesionarios de derechos de explotación de una obra, ¿vale? El autor pues, confía en una editorial y lo que es importante, se firma un contrato. Eso es fundamental. En ese contrato, ateniéndose a la ley, está especificado en la ley de propiedad intelectual, pues tienen que aparecer una serie de cuestiones, pues hablar un poco de la tirada, del ámbito territorial, etcétera, de qué dinero se va a llevar el autor, en fin, una serie de cuestiones que están en la ley, pero insisto que es muy importante el firmar un contrato, pese a que haya confianza. Hay muy poca gente que realmente viva exclusivamente de lo que publica. Es muy difícil. Se publica mucho, los márgenes son muy escasos realmente y solamente pues, una gran tirada de un gran sello, pues venga, 30.000, 50.000 ejemplares, más traducciones, más, en fin, te pueden dar para vivir de eso que publicas. La mayoría pues hay desde profesores, hay articulistas, en fin, gente que combina muchas cosas y que, bueno, cuando vas acumulando títulos, pues entonces sí que a final de año, lo que es la liquidación de royalties, de derechos, pues sí que te puede cubicar algo, pero algo. Tampoco, no nos hacemos ricos ni hacemos ricos a nadie, los editores. Es así, no es un gran negocio, ¿vale? Pero bueno, creemos que es un negocio importante. Más cosas sobre la edición.
Bueno, yo considero, no por defender al gremio, considero que es mejor pues esta interlocución, ¿no? con un cesionario de derechos, con una editorial, mejor que la autoedición. No sé, hay cosas en autoedición que pueden ser maravillosas, ¿no? No es que sea peor el contenido de una obra autoeditada que una editada, pero la editorial, por ley, por ley, tiene que hacer todo lo posible para que esa explotación de esos derechos patrimoniales de un libro en concreto, pues sea una explotación conforme a lo establecido con el autor. Bien, esto es muy importante porque al no ser un gran negocio, la edición, pues realmente hay fórmulas que si no son fraudulentas, pues no son del todo éticas, ¿vale? Bueno, pues hay editoriales que pueden cobrar por editar, ¿eh? Hay editoriales que pueden acabar rascando mucho los derechos de autor, que hay unos porcentajes pues, habituales que se deben de respetar. ¿Cuáles son esos porcentajes más o menos? Pues van del 7 al 12 o al 18. Está en torno al 10. Está en torno al 10. Esa sería que si queréis podemos hablar de ello, pero claro, pues porque una distribución ya se queda al 50, al 55 o el 60, y un librero se queda al 30, el 35 o el 40. Por tanto, lo que se queda a la editorial no es tanto, y de ese tanto tiene que salir lo del autor. Entonces, es un negocio exiguo, ¿no? En sí, no. Por eso quiero decir que solo viven de ello realmente pues esos autores se edita muchísimo, que son tiradas muy grandes, entonces vendes mucho y es una cuestión de cantidad, no de calidad, en realidad, ¿no? Bueno, pues lo que estaba hablando es que, bueno, pues una editorial, pues hay que pretender que sea seria en lo que es y honesta, ¿no? En lo que se pide en cualquier negocio o en cualquier comportamiento humano con el autor. Y a partir de ahí, pues efectivamente, yo en mi caso ya concretamente de Prames, pues bueno, pues cumplimos con todo esto, ¿no? Y luego pues se hacen unas liquidaciones a principio del año vencido y se pagan todo el dinero que genera una obra. Y a veces estamos hablando de céntimos o de €1 y pico, porque ya son libros muy viejos, ¿no? Pero que se ha vendido un ejemplar, dos, en fin, que corresponde una cantidad y se paga todo. Y es como debe de ser, fundamentalmente. Quizá sobre la marcha surjan más preguntas. Creo que es una actividad bonita, es una actividad que tiene su punto creativo, porque creo que yo defiendo al editor intervencionista, no para transformar la obra, pero sí para decir claramente, yo veo esto así o lo veo así. Creo que puede funcionar mejor esto o lo otro. Creo también que hay que tener personalidad a la hora de editar, que uno genera con su equipo pues unas gráficas que hay que defenderlas. A veces los autores pues te piden que justifiques el texto. Bueno, ¿por qué? Hoy mismo nos ha pasado. ¿Por qué justificamos el texto si hay un diseñador que no lo justifica? Y no lo justifica por respeto a una tipografía que el creador de esa tipografía pide que no se justifique el texto, por ejemplo. Entonces, todo eso, pues bueno, es al final una línea editorial concreta, la que sea, da igual, homogénea, es importante la homogeneidad siempre, pues es la que de alguna manera hace que ese sello editorial, pues bueno, pues sea respetado, o por lo menos conocido, o por lo menos te dan una palmada en el hombro, no sé, ¿no? Y bueno, la relación con los autores pues siempre ha de ser positiva. Quizá los autores de literatura, los más creativos, pues siempre son un poquito más pejigueros, así de claro, pero los del libro técnico, de las guías de naturaleza, que son más llanos, pues y sus conceptos a lo mejor pues creativos, estéticos, no los tienen
están desarrollados, hablo en líneas generales, pues ahí sí que la labor de un equipo de diseño asociado a la editorial, pues yo creo que hace... Al final, yo también creo que el libro tiene que ser una cosa siempre gozosa. Nosotros, me refiero en general, no editamos un libro cada día. Si hiciésemos eso, pues como las tortillas de patata o el pan, pues no sería interesante, ¿no? Sin embargo, pues es muy bonito editar y tiene que ser siempre gozoso. Por eso yo creo que hay que contar. O sea, lo primero que me dijeron a mí cuando me metí en Prames, me dijeron, los libros se hacen entre todos. Y eso es así. Cada uno aporta una visión y un porcentaje de eso, de ese ejercicio, de esa acción entre todos. El que más aporta es el autor, evidentemente. Pero una mirada externa de una persona que lee poco a lo mejor, porque es un diseñador, un maquetador que puede leer o no, pues puede dar con la clave para que ese libro se mejore, etc., ¿no? Entonces es importante esa comunión de esfuerzos para sacar un libro. Y yo ya cedo la palabra aquí a Javier, que es el autor y a lo mejor tiene otro punto de vista diferente. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafa, gracias, Javier, gracias a todos por estar aquí, gracias a el área de cultura de la Universidad de San Jorge por invitarme a participar en el encuentro y por reencontrarme con Rafa, que había sido compañero mío, había colaborado en el programa que yo dirigía en Aragón Radio, pero siempre lo habíamos hecho vía telefónica, no nos habíamos puesto cara y esta es la primera vez que nos encontramos, así que es un placer el poder escucharte. La verdad es que lo habéis explicado muy bien los dos. En tu caso, Rafa, es que estoy plenamente de acuerdo en la mayoría de las cosas que has dicho. Es verdad que los autores a veces somos un poco, no sé si pejigueros, si la mosca que está ahí detrás, también depende un poco, yo también soy un poco un autor atípico, porque fíjate lo que has dicho de los diseñadores, es que claro, yo también he estudiado diseño, porque es una de las disciplinas dentro de la carrera de la comunicación y del periodismo, yo he trabajado diseñando, entonces yo entendía que había cosas pues que forman parte de una manera de trabajar con la tipografía, con un tratamiento de imágenes, con la mejor portada para buscar un producto que llame la atención en un mercado tan sumamente saturado, como habéis explicado, que es ahora mismo una mesa de novedades o un escaparate en una librería. Porque no quiero ni pensar lo que tiene que ser para un librero el de repente recibir las novedades de cara a las Navidades o de cara al Día del Libro, al 23 de abril, ¿no? Claro, nosotros como autores todos queremos que nuestro libro esté en el mejor sitio de la tienda, que tenga no uno, sino 50 ejemplares que llenen todo el escaparate. Por cierto, gracias también al Corte Inglés, que ahí fuera, en la entrada, veréis mi última novela, y aprovecho para hacer aquí pues un poquito de publicidad, que la he sacado con una editorial, con Mira Editores, que son además de aquí, son aragoneses, son de Zaragoza, y precisamente eso es lo que quería coger, porque tú lo has dicho muy bien, sacar un libro, y yo esto se lo decía a mi editora, Berta Sariñena, es un trabajo en equipo. Es verdad lo que decía Rafa, por lo menos yo como autor veo que quizás la mayor parte del trabajo nos la llevamos nosotros, sobre todo en lo que a tiempo se refiere. Escribir un libro conlleva mucho tiempo. Entonces yo la única reivindicación y en lo único que discrepo es que siendo el que más aporta es el que menos se lleva económicamente. Insisto, lo que ha dicho Rafa está muy bien dicho, ¿eh? No escribimos para hacernos ricos, millonarios, ni comprarnos un coche nuevo, ni una casa, ni un chalet, ni siquiera una tienda de campaña a veces, ¿eh? En función del modelo que queramos comprar. Pero sí que es verdad, y aquí yo también rompo una lanza a favor de los editores, yo he tenido experiencias en los dos campos. He autoeditado y he trabajado con editoriales y he publicado con editoriales. La autoedición tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, lo mismo que las tiene una edición convencional. Yo me siento muy cómodo en los dos registros. Quizás me siento cómodo en la autoedición por mi formación periodística en la comunicación. Yo conozco muy bien el lenguaje, aun con todo cuando autoedito siempre busco que haya un corrector, alguien que pueda volver a leer, porque si no,
Imaginaros, yo no sé, pues por ejemplo, para el libro del Vals que tenéis ahí fuera, a lo mejor entre mis lecturas, además de todo el proceso de escritura, hasta que yo ya registro el manuscrito, y ahora hablaré de lo del registro, que esto es muy importante ya que estamos hablando de esos derechos de autor, y lo envío a la editorial, pues lo puedo releer unas 7 veces antes de que lo coja un editor o una editora, vuelva a leerlo, volvamos a hacer el ejercicio de leerlo juntos, volvamos a corregir. Él aporta, yo de alguna manera veo sus sugerencias, las debato, porque no siempre llegamos a un consenso, y obviamente esto es normal, pero es un proceso de verdad muy disfrutón. A mí me gusta mucho, sobre todo cuando tienes mucha confianza con tus editores y desde luego cuando eliges una editorial, yo creo que tienes que apostar por esa confianza y es un gustazo trabajar con alguien que ama las palabras, que le gusta tu historia y que notas que está remando también en la misma dirección para que el resultado final, no me gusta llamarlo producto, el libro final sea lo mejor posible, porque sabemos que todos estamos aportando, ¿no? Para que al final sea de quien tiene que ser, que es de los lectores, que es por lo que todos estamos haciendo ese trabajo. Y es verdad que en medio de todo ese proceso, al final llega una cadena muy larga en la que también pues tiene que haber unos distribuidores, tiene que haber unos libreros y todo el mundo, pues es lo mismo que pasa con la leche, ¿no? El ganadero cobra un porcentaje pequeñito si empezamos a pensar con toda la cadena de distribución hasta que llegamos al final, ¿vale? Todo esto para explicaros, ¿no? Que realmente es un trabajo en equipo y que hay muchas personas que están trabajando, que no es solamente un autor, aunque pues pensamos muchas veces, ¿no? En los grandes escritores que son superventas, que tienen bestsellers, el apoyo de una editorial enorme detrás, que también hay unos agentes que se llevan un porcentaje de la comisión de esas regalías, de esos derechos, pero la autoría al final, y vuelvo a lo que decía Javier, el derecho moral es el 100% del autor. Eso no nos lo puede quitar nadie. Nosotros somos los que hemos hecho ese ejercicio de creación y por eso es muy interesante y muy importante, sobre todo, el preservarlos. ¿Preservarlos cómo? Pues yo, antes de enviarlo a cualquier editorial, no porque no me fíe de las editoriales, yo con todas las editoriales con las que he trabajado, de verdad, han sido magníficas, me han tratado entre algodones, lo único que puedo decir es que ha sido un gustazo, algunas incluso han tenido que cerrar. Nalbay, tú los conoces, era una editorial especializada en libro infantil, fueron los primeros que apostaron por mí en el mundo editorial y ahora son amigos mis editores. Lo que pasa que, claro, pues por lo que decíamos, es que un editor también se lleva un porcentaje muy pequeñito de las ventas. Por eso, para mí como autor, yo me llevaba el mismo porcentaje siempre, que en aquel caso era un 10%. Por eso cuando has dicho lo del 18% he dicho, por favor, dime dónde es, porque ahora yo estoy cobrando un 8%. Porque claro, el precio del papel también se ha incrementado y eso al final hay que repartirlo entre todos los márgenes. Con lo cual, calculad que de un libro el autor se suele llevar €1 si llega. Poco más o menos en función de lo que valga el libro. Y la editorial tuvo que cerrar pues, porque no pudieron asumir todo el coste que llevaba, porque el editor es el que apuesta su dinero para sacar adelante el libro. Imaginaos si luego el libro no se vende, pues es un fiasco. Para el autor puede ser muy frustrante porque no le leen, que es lo que todos queremos, pero para el editor, que es el que ha arriesgado y ha apostado su dinero, pues ya no es una cuestión de una frustración creativa, sino que es un problema económico que puede haber aparejado porque es un negocio, y como negocio tiene que ser viable y tiene que dar de comer a todas las personas que trabajan en la elaboración de uno de esos libros. Yo os decía que antes de editar, ya veis que no me gusta nada hablar y que me puedo ir por los cerros de Úbeda. En cualquier caso, hacerme un gesto si veis que yo me disperso mucho. Preservar ese derecho de propiedad intelectual es importantísimo. Y es importantísimo que acudamos a los registros oficiales. Registros en los que es tan sencillo como pagar unas tasas. Yo el lunes pasado registré 6 obras que tenía, dramáticas y literarias, de los dos tipos. Y diréis, 6, ¿por qué las 6? Digo, no porque vaya a editar las 6, no, sino porque ahora, como han cambiado las cosas, antes tú llevabas una copia impresa y la registrabas y se quedaba allí depositada y pagabas la tasa por esa obra. Pero ahora hay que llevarla en un soporte digital, porque ya no tienen espacio, luego se vuelcan las obras.
El papel yo creo que siempre perdurará salvo que haya un incendio. El soporte digital ya no lo tengo tan claro si, por ejemplo, una memoria USB, que es lo que tengo que llevar, va a perdurar mucho en el tiempo o cambiará el sistema informático y ya veremos qué es lo que pasa. Entonces, claro, pues como yo compré una memoria USB, diréis, qué ratas y tampoco valen tanto. Dije, pues la voy a aprovechar, porque si tenía ahí pues 10 gigas, ¿qué voy a meter solo? 250 megas. Pues no, pues metí las 6 obras y ya registré las 6 obras y así cuando las vaya enviando a otras editoriales o en el caso de las dramáticas, cuando se representen las obras, que ya estoy haciendo una difusión pública de la obra y ya empieza a correr por ahí, pues ya las tengo todas registradas. ¿Dónde la registraste? Pues en el registro de la propiedad intelectual, que está en la Biblioteca de Aragón, en la calle Doctor Cerrada, que coincide también con el depósito legal, donde las editoriales lleváis los ejemplares de cada una de las tiradas que se hacen para que queden también registradas. ¿Se me oye? Gracias. Cuando se registra una obra, en el caso de Zaragoza, si se registra, perdón, si se registra en el registro de la propiedad intelectual de aquí de Zaragoza, ¿sirve a nivel nacional o sí? Siempre Yo creo que sí, Javier, tú me corriges, pero yo creo que sí, porque es un registro que hay uno en cada una de las grandes cabeceras, pero es un registro nacional, ¿verdad? Es un registro de carácter único, nacional. Gracias. Y eso es lo que hice, registrar las obras porque... Lo que se registra solo es nacional, solo es para la nación. No, tiene carácter, cuando tú tienes una obra es de carácter más que universal, pues todos los países que han suscrito los convenios internacionales de respeto de la propiedad intelectual. Gracias. Seguramente en China no. En este caso, en este momento os hago un inciso, sobre todo a mis queridos alumnos. Para protección de la obra no es necesario inscribirla. No ocurre lo mismo que con todos los derechos de propiedad industrial. Es decir, la propiedad intelectual nace con la mera creación. Lo que os está diciendo Javier es qué se debe hacer para luego poder probar que esa obra es tuya. Es como, de alguna manera, si no la inscribes, imaginaros que aparece vuestra obra por allí o por ahí editada y alguien se arroga ser el autor, ¿no? Su autoría. ¿Cómo demuestras que tú escribiste eso antes? Pues el registro de la propiedad intelectual te garantiza frente a terceros, da fe de que tú, por lo menos el día que lo llevaste, dijiste que eras el autor. También hay gente que no la ha escrito la obra en estos casos y la ha inscrito. O sea, cuidado, que aquí hay un poco de todo. Y bueno, no sé, yo creo que ya si os parece podemos entrar en debate para no ser muy cansinos y hablar todos mucho y que participemos entre todos un poco, ¿no? Sí. Bueno, yo le quería preguntar así un poquito a Rafael para entrar en alguna cosa con respecto al contrato de edición. El contrato de edición, en estos casos, el editor lo que tiene es un derecho de los llamados conexos y, por tanto, va a tener derecho sobre la obra, como bien ha dicho, a un porcentaje exiguo, pero va a tener derecho. Yo le quería preguntar, el contrato de edición, que claro, se hace entre autor y editor, evidentemente, ¿qué llevas? ¿La reproducción, la distribución? ¿Tiene algún tipo de...? Normalmente se establece un ámbito temporal, un ámbito territorial, en fin, esa serie de cuestiones que conforman al fin y al cabo un contrato. Sí, en el contrato de edición tiene que mencionarse el ámbito territorial de actuación. También tiene que mencionarse la lengua en la que se va a editar y las posibles lenguas en las que se puede trabajar. Por ejemplo, en nuestro caso son las lenguas oficiales del Estado, pero nosotros solo lo editamos en una lengua. Si se quiere hacer una traducción, entonces, bueno, pues hay que hablarlo y a lo mejor al autor le interesa traducirlo en euskera, pero a la editorial no, pues ya se llega al acuerdo de que esa traducción la paga y la explota el autor de otra manera. Tiene que quedar especificado pues, esos porcentajes de derechos. Tiene que hablarse también de la distribución,
En nuestro caso simplemente se alude a que el autor conoce el sistema de distribución de Prames. No se especifica más, pero tiene que darse. Tienes que hablar, grosso modo, de la tirada, entre unas cifras y otras. No tienes por qué, a lo mejor, apurar ahí, es decir, pues 800, 600, 2000, 3000, en fin. Y efectivamente el tiempo. Por lo general suelen ser de 5 o 10 años los derechos de explotación. Y luego, como todo contrato, hay una cláusula que, bueno, que acaba diciendo que si todos están de acuerdo, pues eso continúa, ¿no? Básicamente son estos datos. También, bueno, pues conviene poner, nosotros así lo estipulamos, pues el número de ejemplares que se lleva el autor. Y otros ya, en fin, pues prerrogativas que puede tener, ¿no? Pues que si adquiere más ejemplares de esos que le corresponden, pues los adquiere a un precio realmente, porque no son para la comercialización. En fin, sí, básicamente es eso. Hay contratos pues que son muy, muy, muy puntillosos y otros que, bueno, pues que citan estas cosas, pero en general esto es un contrato de edición, básicamente. Y bueno, insisto en lo que he comentado antes, que es importante que el editor que pone su dinero efectivamente frente a algo impagable, impagable como es la creación. Eso es impagable. Las horas que puede meter un autor, un creador, un científico para generar una obra. Eso no se paga nunca, con ningún derecho, con nada. Nada. Bueno, pues es importante saber que el editor sí que tiene que hacer lo posible por explotar bien la obra, conforme a lo que ha establecido con el autor, que no puede hacer lo que quiera o exigir determinadas cosas al autor. Parece que estaba ella antes, ¿no? Hablando sobre las tasas de los registros, ¿eso se paga mensualmente o anualmente? No, es un pago único. Para que se active el proceso de registro de la obra, tú tienes que llevar, en este caso es una copia digital, rellenar unos impresos, que es tan fácil como indicar el nombre de la obra, el título, el número de páginas que tiene, el formato, si no me falla la memoria, que suele ser un DIN A4 cuando tú lo registras. En el caso de las obras dramáticas, si la duración que tendría la representación de la obra. Y luego, bueno, pues firmas como que tú te responsabilizas de que eres el autor y que asumes que si estás mintiendo eso puede tener unas consecuencias legales, lo cual nadie va a registrar algo que no es suyo. O sí, que nunca se sabe. Si antes se ha enterado que no estaban registradas, que esto también puede pasar. Y en ese momento te dan como una especie de documento que tú tienes que llevar a una de las entidades colaboradoras, entidades bancarias, donde ya está marcado la tasa, que ahora, si no me falla la memoria, creo que son 14,96 euros, y lo pagas en ventanilla. Tiene que ser en ventanilla porque tienes que tener el papel sellado y cuñado, y luego eso lo tienes que escanear, remitir por correo electrónico al registro, y en ese preciso instante ya es cuando ponen en marcha todo el proceso de registro. En ese momento es muy divertido todo esto, porque tú tienes un certificado digital y te llega el certificado digital que han iniciado el proceso de registro. No me digáis a mí que en el siglo XXI, la era de las comunicaciones, es necesario que vayamos a la ventanilla que nos pongan un sello y un cuño, que igual esto también se podía agilizar de alguna manera, pero bueno. Y yo tal cual lo registré, lo envié el correo electrónico, y esa misma mañana, para que luego digan, las funcionarias del registro de aquí son maravillosas. A las 7:31, que yo pensaba que entraban a trabajar a las 8, ya me habían contestado diciéndome que habían empezado el proceso de registro, dándome las gracias por enviarles el recibo. Y a las 7:35 creo que ya el certificado digital me avisó de que ya se estaba empezando el proceso, pero que recibiría ya la notificación definitiva en el plazo de hasta 6 meses, que de normal suele tardar muchísimo menos. Yo creo que en un mes más o menos aproximadamente suelo tener siempre ya el aviso.
Y la pregunta era porque cuando se envían otras ediciones, muchas veces se cambian muchas cosas de ese libro. ¿Eso también habría que registrarlos para decir que es tuyo? Yo creo que no. Yo no lo hago habitualmente porque, uno, como es una segunda edición, ya tienes también la prueba de la primera edición del libro. Están todos los derechos también reprográficos porque tú como autor puedes inscribirte también en CEDRO, que es la asociación que protege el centro de reproducción que vela por todos esos derechos. Pero yo, por ejemplo, fui a inscribirme y luego me di cuenta de que pues lo podía hacer, pero ya están mis editores inscritos y ellos se encargan de velar también por los derechos y la integridad de esa obra, con lo cual yo sé que si alguien va a atentar contra la autoría de ese libro que ya está publicado, ellos van a emprender todo el proceso legal pues para decir, oye, que esto tiene unos derechos tanto de autoría como de distribución y de reproducción. CEDRO es una sociedad de gestión de derechos, en este caso de obras literarias, básicamente. De tal manera que que CEDRO también te sirve como prueba, vamos a decirlo así, de que tú esa obra, bueno, que eres el autor, simple y llanamente. Sí. Sí, además hay más registros, está el ISBN, sí. La agencia del ISBN, que el editor pone que es un código internacional que sirve para la venta del libro. Entonces, ahí también queda registrado esa autoría. En cuanto a lo que tú decías, las reediciones, la mayor parte de las ediciones que hablamos, me incluyo, son reimpresiones. O sea, no son reediciones. No hay un cambio, no sustancial, pero suficiente en el texto para pues, generar un libro con un nuevo ISBN, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como los derechos también protegen las transformaciones que pueda haber en esa obra, que siempre se tienen que hacer de acuerdo con el autor y que en este caso las hace el autor en una reedición. Entonces, quiero decir que en ese aspecto está todo, no hace falta insistir en el proceso. En cualquier caso, se puede inscribir un borrador, se puede inscribir también incluso una obra inacabada. O sea, se puede hacer, ¿no? Eso no quita que luego vuelvas a inscribir, digamos, la obra acabada, pero tienen protección incluso ese tipo de obras que estén en un soporte, claro. Pero es importante hacerlo, perdonad que os interrumpa, voy a poner dos casos que conozco, uno muy directamente y otro bastante cercano. El directamente fue, en este caso, yo no registré una obra que yo escribí porque consideraba que yo no era el autor de esa obra. Bueno, era el autor, pero no era el autor, era una adaptación de un texto teatral que ya existía. Con lo cual yo consideraba que aunque el autor, autora en este caso, ya estaba fallecida hacía mucho tiempo, más de un siglo, yo lo único que estaba haciendo era reinterpretar eso que ella había hecho. Como tampoco era una obra porque estaba dirigida a teatro amateur, nadie iba a sacar un beneficio económico de esa representación, yo entendía que no debía registrarlo, porque prefería que figurase el nombre de la autora original de esa obra. Era una versión basada en... Ya está. ¿Cuál es mi sorpresa? Que al cabo del tiempo, bueno, pues una de las personas que estaba en ese grupo de teatro que inicialmente la representó, pues por azares de la vida acabó en otra ciudad y en otro grupo. Y al tiempo descubrí que otra persona, que no era esta persona, sino otra persona de ese grupo, había registrado el texto que yo había adaptado poniéndolo como autora del texto. Claro, estas cosas pasan, por eso es importante registrarlo. Yo en ese caso tampoco me siento mal, pues me supo mal, pero no me hizo sentir mal. ¿Vale? Porque yo era muy consciente de lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Pero bueno, para que veáis que aquí el que no corre vuela. Y luego un caso que seguro que vosotros conocéis, Águila Roja. ¿Os acordáis de esa serie de televisión tan famosa que tuvo tantísimos espectadores y que generó tanto dinerito en venta de merchandising, un libro, un montón de productos que llegaron después aprovechando el éxito? Bueno, pues hay una persona aragonesa que no puedo decir el nombre porque me prohibió que lo contase, pero que en su día había escrito, siendo una niña, un cuento infantil en el que el protagonista era un espadachín enmascarado
que descubría quién era su padre por un medallón que llevaba colgado del cuello y que lo único que cambiaba era que era una espada de mosquetero en lugar de una katana, como la que tenía Águila Roja. Claro, cuando empezó a ver las similitudes que había en la serie, pues en su caso estaba todo registrado en las GAE. Y empezó un proceso que después de muchos años y no pocas costas económicas le dio la razón. Lo que pasa que, claro, una de las cláusulas era que no podía contar absolutamente nada de todo esto, porque es muy difícil cuando tú eres una personita pequeña luchar contra un gran entramado de bufete de abogados que asesora a una gran productora de televisión y además el respaldo de la televisión que estaba emitiendo la serie. Pero como yo no soy la persona afectada, pues yo puedo contaros lo que sé que ocurrió, ¿vale? Pero si ese texto no hubiese estado registrado, pues no habría podido hacer absolutamente nada para defender esa autoría. Lo que ocurrió es que ese texto estaba registrado hace tantísimos años que la persona, el ojeador que fue a buscar manuscritos a los archivos de la Sociedad General de Autores, pues dio por hecho que el autor o autora pues ya había fallecido. Y no fue así. Y se llevó un chasco. Eh, yo tenía una pregunta sobre la explotación de una obra a nivel digital. O sea, ¿eso se incorpora en un contrato o cómo se pacta igual con una plataforma que tu libro esté como disponible digitalmente para que lo compren? No sé si me explico. Sí, sí. Bueno, bueno, en el fondo funciona igual, ¿vale? Es lo mismo, da igual el soporte en el que tú publiques el libro, ¿no? En el que esté la publicación, los derechos son los mismos. Sí que tiene que constar en el contrato que esa explotación puede ser en soporte digital también, ¿eh? Y ahí nosotros personalmente no desconozco porque no hemos editado en digital, ¿vale? No editamos en digital. Y sé que los derechos sí que son menos todavía. ¿Todavía menos? Todavía. Pero se hace menos la editorial en ese caso. Pueden partir, eso tampoco es del todo cierto, pero bueno. Si hacéis el libro electrónico ya no entro, sí, pero... sí, yo lo que he leído por ahí que pues parten desde el 5%. O sea, que es poco. Realmente, también porque los precios, pero bueno, en el fondo es un porcentaje. Es un poco falso. Bueno, me explico un poquito, depende o sea, vamos a ver, una cosa es que tú transformas en PDF un documento Word, ¿vale? Que eso lo sé hacer hasta yo, ¿vale? Pero otra cosa es hacer un libro digital bien hecho, que suele ser una publicación EPUB, ¿vale? Y entonces hay una indexación diferente y que también requiere un proceso de maquetación, que te puede costar tanto como una maqueta Ahí lo que te ahorras efectivamente es la impresión, el coste de impresión, ¿no? Nosotros hicimos pruebas cuando la gente se empezó a volver loca en la crisis del 2008-2010, ¿no? E hicimos alguna cosita que nunca comercializamos porque son como una especie de espacios web. Y generamos un libro sobre humedales de Aragón muy, muy, muy bonito. Súper interactivo, con ventanas, pasabas el dedo, se abrían, se cerraban, viajabas, aparecían animales, te salían voces, etcétera, ¿no? Pero generar un producto así es muy costoso, muchísimo. Y luego, por ejemplo, claro, está el tema de Android y de Apple. Apple en este aspecto tiene como unas plantillas un poco fijas, muy limitantes también. También la accesibilidad, hay más gente que maneja Android que en Macintosh. Entonces, pese a que es un monstruo, ¿no?, tecnológico, bueno, no todo el mundo accede, ¿no?, al mundo Mac. Mientras, en fin, es complicado. No lo sé. Yo creo que esto funciona muy bien. Bueno, hay editoriales específicas. Creo que funciona muy bien para textos académicos, por ejemplo, que yo creo que quizá el papel
en lo que son ciertos ensayos académicos, pues yo qué sé, sobre las enfermedades de las ovejas, pues cosas así, pues creo que un terreno digital funciona muy bien. Y luego, pues bueno, pues las obras de consumo, una vez bueno, pues que el formato papel, de alguna manera, pues ya ha tenido su recorrido y luego pasan al formato bolsillo y tal, pues en fin, ahí también hay un... Y luego está Amazon, que más o menos, pues por ahí os pregunta también. Amazon, pues bueno, pues lo que hace es una distribuidora más. Lo que hace es que te contacta con el editor para colgar ese contenido digital o para venta en analógico, ¿no? Y Amazon, pues bueno, tiene una manera de funcionar muy particular, porque, por ejemplo, hay libros que te dice, bueno, que este libro vale al 50% la distribución. Y luego te dice, oh, y este libro al 60%. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Nosotros en Prames, si Amazon nos pide algo que se supera lo que nosotros creemos, no se lo servimos. Y ya está. Y si esto se acaba, pues que se acabe. Tampoco pasa nada. No, pero irán a buscar tu libro, te lo irán a comprar a ti. Yo claro, tengo una versión diferente a Amazon, porque claro, yo también he autopublicado con Amazon, pero por un azar de la vida, porque descubrí que había un premio literario, que es el Amazon Kindle que tiene, y a mí como autor me interesó el presentarme allí, porque era un pepinazo de premio, ¿eh? Era 1 millón de euros, si no me falla No, yo diciendo es una barbaridad eso. No puede ser eso. No me acuerdo lo que era, porque obviamente no lo gané, como podéis comprobarlo, pero sí que descubrí todo el proceso que tiene editorial. Y ahí sí que, pues por ejemplo, voy a decir las cosas buenas y las cosas malas. Entre las cosas malas, no van a cuidar el resultado final del libro como te lo cuida un editor. Pues para empezar, todos los libros que publica Amazon no tienen solapas, ¿vale? Sino que es pues como si fuese pues, una edición Monda y Lironda. Van encolados, no van cosidos. Tú lo haces absolutamente todo. Claro, cuando tú trabajas con la palabra, pues está muy bien, pero acordaos de lo que yo había dicho, que también busco un corrector que relea, que sería el mismo trabajo que hace un editor tradicional cuando yo estoy haciendo eso, un corrector al que hay que pagar también por su trabajo, obviamente. Claro, esas son las cosas malas, por decirlo de alguna manera. En las buenas, pues que muchísima gente se ha acostumbrado ya a comprar libros. Yo de verdad, si podéis comprar libros, comprarlos en las librerías, porque las librerías hacen ciudad, son libreros de cabecera, nos conocen, saben nuestros gustos, nos van a saber recomendar. Pero yo entiendo que hay mucha gente que la comodidad que tiene de darle a un clic y al día siguiente tener el libro, lo entiendo y no lo juzgo, ¿eh? Y me parece, yo por ejemplo, prefiero comprar el libro, pero porque yo soy muy charrador, entonces me gusta echar la charradica con mi librera, con mi María Jesús, que me conoce y me recomienda. Al final, en vez de por 1, me suelo ir con 5. Pero bueno, y luego una cosa muy importante y es que democratiza el hecho de editar. Ojo que esto no quiere decir que todo lo que se edita esté bien editado, ni con una editorial tradicional. Hay honrosísimas excepciones y aquí tenemos un caso. Las editoriales pequeñas, por lo general, miman muchísimo a los autores, editan lo que ellos consideran que tiene calidad y que encaja con su línea editorial, pero luego está también pues otro tipo de editoriales que, digamos, yo las califico más de imprentas, porque te imprimen el libro, pero al final te lo acaban pagando, te lo acaban cobrando, aunque vaya todo disfrazado. Y luego están las grandes editoriales a las cuales yo he enviado mis manuscritos y yo he recibido respuestas del tipo de, no, si nos ha gustado mucho, pero es que no eres suficientemente conocido. O ¿me podrías, por favor, tú que tienes contactos, no voy a mencionar, autores muy reconocidos que son del ámbito de la comunicación, que son amigos míos, y pretendían que yo les pidiese que me escribiesen una reseña para que eso fuese el aval a la hora de vender luego esa distribución? Yo, obviamente, llamadme tonto. Antes lo haría por otra persona que hacerlo por mí,
pedirle un favor a alguien, no un favor, que además son mis amigos, que sé que lo harían, pero es que no me parece ético pues que ya una editorial te publique solamente por el nombre que tienes porque está garantizando ventas. Y me estoy refiriendo a las grandes editoriales, que yo entiendo que es un negocio y que hay que mantenerlo a flote, pero muchas veces tenemos que entender también por qué se venden tantísimos libros determinados y realmente luego cuesta muchísimo que una editorial pequeñita que tiene una tirada de, ya no digo ni 1000, pongamos 500 ejemplares en una primera edición, cuesta años el conseguir agotarla cuando de repente tú ves que van ya por la tercera edición del libro de alguien que simplemente porque sale en la tele, en la tele o es un influencer o un youtuber que probablemente, y en muchos casos, y no quiero decir que esto sea siempre así, ni siquiera ha escrito el libro. Y luego la otra ventaja de poder autoeditar es que si nadie apuesta por ti, pues tú puedes tener la opción de dar a conocer tu trabajo, que es lo que quieres. Y en el caso, pues por ejemplo, de Amazon, económicamente te llevas un 40% de regalías en el formato físico y un 70% en el formato digital. Claro, tú haces todo el trabajo, no hay intermediaciones. Sí, bueno, claro. Pues quería hacer una pregunta a cualquiera de los dos. ¿Cómo se controlan los libros que se venden? Claro, una vez que tienes el contrato de edición, ¿cómo saber el autor cuántos libros vende la editorial? ¿Cómo se hace eso? Bueno, luego creo que hay una señora que quiere intervenir. Sí. Bueno, Perdón. sí, no, simplemente contesto yo. Es muy rápido. Nosotros lo tenemos todo informatizado. Quiero decir que somos una empresa auditada. Y bueno, y aunque no sean empresas porque son otro tipo de editoriales, está todo y sobre todo, bueno, nosotros incluso en el contrato hay una cláusula que el autor puede preguntarnos siempre que quiera cómo está el estadio de ventas, ¿no? Entonces, y también se indica en nuestro caso que hay un tanto por cien que no puede superar el 10% que se reparte en medios de comunicación, promoción o, en nuestro caso, en quienes componen el Consejo de Administración, que se les regala a todos un ejemplar. Entonces, bueno, está todo, en nuestro caso está hiper medido. Y es que hay una serie de programas informáticos que... Bueno, lo que quiero decir es que se va pagando una vez al año. Al año. Una vez al año. Liquidaciones anuales. Yo En el quería... caso de los autores es un acto de fe, porque es los datos que te da el editor, pero obviamente tú has elegido una editorial porque confías en esa editorial. Sí. Yo quería preguntar en relación a versionar obras, lo de los derechos, o sea, si te pueden decir que has plagiado por versionar o cuando también al final de un ensayo, sobre todo en ensayos, ves que han puesto 300 libros en los que se han inspirado o basado. Supongo que, claro, no, inspirarse no está considerado plagio y luego eran muy breves. Que veo que últimamente en ensayos veo como mucha originalidad, que hasta ponen canutillos, dibujos, cosas muy, muy curiosas, que supongo que eso será... y libros como de 100 páginas, libritos, que ahora la gente lee menos, parece que no se estile mucho o queda mejor hacer un super libro de no menos de 200, 300 páginas, ¿no? Un poco... O sea, porque a mí me gustaría leer libritos pequeñitos, que puedas leerlo en la palma de la mano tumbado, que no se caiga la mano. No sé, yo haría muchas cosas de esas. Y bueno, y si puedes inventarte un nombre también, ¿no? Me imagino que de autor. Bueno, son varias cosas. No sé, el Una tema es la del plagio. plagio, que ponen, me he leído, o sea, ponen que está muy bien y se agradece los 300 libros en los que se han inspirado, se agradece porque igual no todo el mundo lo hace y está muy bien. Bueno, vamos a ver. La inspiración no es plagiar, ¿vale? Yo creo que la mayoría de los autores se inspiran de alguna manera en lo que han leído o bueno, en muchas cosas, ¿no? Pero plagiar no es exactamente eso. Plagiar, aunque la ley no recoge el plagio, o sea, es más bien una doctrina de carácter jurisprudencial. ¿Qué es plagiar? Plagiar es cuando una obra original, que eso es fundamental, porque una obra que no sea original no puede ser plagiada, eso lo entendéis todos, ¿no? Una obra que tenga ese carácter de originalidad es copiada en lo sustancial. Copiada en lo sustancial y quien lo hace además se atribuye la autoría. Vale, y tú me dirás, ¿cómo se sabe que una obra está copiada en lo sustancial? Bueno, pues esto realmente en el mundo judicial se hace por medio de pruebas periciales. Doctores en filología,
que establecen, bueno, ahora hay grandes máquinas que te pueden sacar, te pueden arreglar bastante, pero bueno, para saber si una obra está plagiada. Pero lo que tiene, lo importante en plagio es lo sustancial, es decir, no es que cojas trozos de una obra y directamente, digamos, los insertes en la tuya, que también, pero lo que se analiza es básicamente lo sustancial en una estructura, en fin, todo lo que de alguna manera denota el esquema de una obra, que lo ves claramente en la otra, ¿no? Eso es lo que es un plagio. Sí, vamos a ver, eso más bien es el fenómeno que es un poquito que está de moda, es la intertextualidad. Es este nombre, intertextualidad, ¿no? Es que, ¿qué es intertextualidad? Pues usar como partes de textos de obras de otros autores, y tú no digamos que estás haciendo un plagio, sino que estás haciendo sobre ello ¿cómo te diría yo? Hay muchos tipos, lo que le decía Lucía Echeverría, yo creo que reconoció básicamente que las había utilizado, reconoció la autoría precisamente de quién las había autorizado y ahí se acabó el tema. Pero ocurrió hace poco también con las canciones de Bunbury, ¿no? Que usaba versos de poetas, etc, etc. Estamos ahí en un campo que no es propiamente un plagio, pero estás utilizando textos de otro. Lo necesario sería, en este caso, saber si se está citando precisamente, por tanto hay un derecho de citas en muchos casos. No, yo diría que no del todo. Claro, habrá que ver en vamos a ver, cuánto volumen de obra de otra persona estás utilizando en la tuya y con qué fines, ¿no? No es lo mismo decir, oye, pues yo voy a analizar, bueno, lo hizo el mismo, El nombre de la rosa, Humberto Eco, ahora voy a hacer aquí unas derivaciones, aquí dice esto, y puedes escribir mucho sobre ello, no sé si me entiendes. Pero eso no es lo mismo que textualmente ir insertándolo sin decir que es de otro. Entonces, está muy de moda la intertextualidad. O sea, y de hecho, el problema aquí viene que muchos autores, vamos a ver, hay muchos autores que son mucho mejor la obra intertextual que la otra, y ha habido problemas en ese sentido. Pero bueno, hay que distinguirlo, cuidadito, de lo que es transformar una obra, ¿vale? Y no es lo mismo el plagio que la transformación, ¿vale? Ahí nos movemos en un campo, es decir, un plagio, es decir, sin una idea creativa cojo la obra de otra y estructuralmente y muy claramente la edito o la creo yo, la inscribo yo, lo que sea, y considero que soy el autor, plagio. Pero cuando tú, lo que ha hablado Javier, adaptas una obra, por ejemplo, a otra cosa, o simplemente tienes un contrato de transformación con el autor que te permite hacer lo que es una obra derivada, y eso tiene esa autonomía. ¿Ha habido algún caso sobre esto? Yo creo que había uno. ¿Habéis visto la película La niña de tus ojos? Sí. Vale, pues La niña de tus ojos, esto fue un pleito bastante interesante. Yo me leí la sentencia hace mucho. Había los autores originales, yo creo que habían escrito ya un guión cinematográfico, que era la niña de sus ojos. Pero hicieron un contrato de transformación para que otros guionistas hicieran lo que luego fue La niña de tus ojos, ¿vale? Bueno, se hizo esa película, pero claro, esa obra derivada, que está lícitamente hecha, ya tiene el carácter de obra, ¿vale? Por tanto, es una obra completamente protegida. Pero en esa obra pues hubo bastantes variaciones de esa transformación, incluyeron más personajes, otra serie de cosas. Pues bien, estos mismos guionistas luego trasladaron otra película que era La Reina de España, si no recuerdo mal, y esa película, La Reina de España, eran los mismos personajes o varios de los personajes de La niña de tus ojos, pero no de La niña de sus ojos. Pero en cambio los guionistas de La niña de sus ojos dijeron que esa era una obra también derivada para que lo entendáis, ¿no?
También derivada. Bueno, su abogado metió un poco la pata porque habló de plagio. No era plagio porque era completamente distinta. ¿Cómo acabó eso? Pues que la obra derivada segunda, La Reina de España, era una obra lícitamente derivada de la segunda, pero no de la primera. ¿Por qué? Porque ya solo utilizaba bastantes rasgos de las novedades de la segunda. O sea, fijaros lo que estamos hablando. Sí, así fue. Y así acabó el pleito. O sea, es un mundo que es complicado, cuidadito. La transformación de la obra no es lo mismo que el plagio. Se hace de todo. Se hace de todo. Sí, depende. Y luego, pues, yo creo que, yo qué sé, pues yo que leo a Brandon Sanderson, por ejemplo, son 1000 y pico páginas, ¿no? Pero también leo, pues, otros libros. Yo prefiero lo que es novela, dijésemos, no de gran consumo, pues prefiero la novela corta, realmente, ¿no? Y tal. Yo solamente una puntualización, una reflexión, ¿no? Porque yo vengo un poco también del arte contemporáneo, esto en el fondo del apropiacionismo, de la intertextualidad y tal, ¿no? Viene un poquito del desarrollo del arte contemporáneo en el siglo XX, ¿no? El coger un objeto en los objetos encontrados, ¿no? En el fondo es llevado a la literatura. Yo en ciertos casos que veo que es feo poner una cita gráficamente, en un poema, por ejemplo, yo empleo un verso de otra persona. Gráficamente a mí me resulta feo porque la literatura no debe ser explicativa, ¿vale? Mi opinión. Y no debería haber no encuentro feo, vamos. Pero hay recursos, como son poner una cursiva o poner un entrecomillado, tú no citas. O sea, de dónde las tomas, pero si alguien te pregunta, de alguna manera dices, vamos a ver, es que hay una intencionalidad ahí creativa que precisamente se basa en que he cogido esta frase, que puede ser desde la que has oído tú en el mercado, a un verso, una frase cualquiera de cualquier sitio, ¿no? Y ahí está, creo yo, la diferencia. Sí, ahí está. Buenas. Yo vuelvo un poco a la pata del registro de la propiedad intelectual, ¿vale? ¿Dónde está el altavoz? Bueno, si no me voy allí con vosotros. Lo que es el registro de la propiedad intelectual. En un proceso creativo donde el autor colabora con ilustradores, o sea, no es solo texto, sino que la obra incorpora ilustraciones de ilustradores de mayor, menor o ningún renombre. Si el autor supongo que firma un contrato con los editores, bueno, es como lo haría yo así a bote pronto, ¿no? Firma un contrato con los ilustradores, les paga por esa ilustración, la ilustración pasa a formar parte de la obra, que luego el autor del texto la registra. El ilustrador ha cobrado ya por haber hecho ese trabajo de ilustración para esa obra en concreto. Luego los derechos, o sea, quiero decir, por un lado, los derechos de la obra serían totalmente del autor material y luego se podrían explotar de alguna manera esas ilustraciones tipo merchandising o haciendo otra serie de elementos como para complementar lo que es la obra creativa. A ver, yo puedo hablar por mi experiencia con los libros ilustrados, pero aquí yo creo que los editores tenéis mucho que decir, porque yo creo que todo eso dependerá del contrato que se firme en un caso y otro. Por ejemplo, yo cuando registro, no he registrado nunca, yo solo registro los textos, pero si tienes la opción de marcar. Si va con ilustraciones, puede registrar las ilustraciones y pueden estar registradas a nombre del autor, que obviamente es el ilustrador. En mi caso, yo cuando trabajaba con libros infantiles, la ilustradora percibía un fijo que le pagaba el editor y a partir de ahí ya yo me llevaba mi porcentaje de derechos de las regalías que me correspondían a mí como autor. Pero sí que es verdad que luego ha habido otras editoriales con las que no he llegado a firmar ningún contrato porque como era un libro infantil, lo que me estaban diciendo era que era un 10% a repartir, 5% para el ilustrador, 5% para el autor. Obviamente, una tirada pequeña, un 5% a mí no me salía a cuenta, con lo cual le di las gracias y dije, voy a seguir jugando, ¿vale? Pero yo me imagino que siempre existe la opción de marcar todo eso en un contrato, ¿no, Rafa? Sí, todo debe estar marcado en un contrato.
Están las dos opciones, desde el reparto de derechos o la compra de esas ilustraciones por parte de la editorial, lo que no quita que los derechos morales son independientes para cada uno y eso, o sea, tú no puedes hacer nada ni con el texto ni con las ilustraciones como editor. O sea, no, solamente esa obra, explotarla según al acuerdo que has llegado. Pero sí, se respeta evidentemente al autor de las ilustraciones, que a veces son más importantes, vamos, que el texto. Sí. Mi pregunta es la siguiente. Es que no entiendo. Me interesa saber este tema. Es pertinente mi pregunta. ¿Netflix compra? Esa es la pregunta. Netflix. Sí. Bueno, Netflix es una plataforma que pone a disposición de los usuarios pues productos audiovisuales que no compras, sino que usas, ¿no? ¿Qué hace Netflix? Netflix hace muchas cosas. Bueno, pues produce muchas veces sus propias películas, sus propias series y las pone a disposición del público, y otras pues las compra, que normalmente se compran por periodo temporal, a otras productoras cinematográficas y las pone a disposición del público. Por tanto, es en unos casos intermediario, sin más, o distribuidor vamos a decir, de cinematográfico, y en otras cosas hace todo, produce y emite. Sí, claro, como si no, paga y cobra, sí. Sí. Gracias. Hola. Bueno, yo quería decir que estoy totalmente de acuerdo con Javier, que nos quede 1 euro por libro es una auténtica miseria, que es verdad que es muy poquito para el autor. Totalmente de acuerdo. Quería decir varias cosas y no sé si me acordaré de todas. Una, que tengáis cuidado, primero, que los chicos jóvenes que se animen a escribir, que hay autores maravillosos que fueron reconocidos siglos después y en su época decían que no valían nada. Así que no os dejéis nunca llevar porque os digan que no valen vuestros textos, que a lo mejor son una joya dentro de nada. Eso para empezar. Y luego quería decirles también que tengan cuidado porque muchas veces la autoedición se enmascara en la edición. Muchas, por no decir que casi todas. Yo tengo poca fortuna con el tema de las editoriales. Luego quería decir también que si los chicos quieren concursar, que tengan en cuenta que los derechos de autor se trastocan en los concursos, que se pierden, si no me equivoco, en muchas ocasiones, sobre todo si el premio es bueno. Depende, pero Sí. eso va en las propias bases, también va contemplado. Sí, ¿verdad? Y también quería decir que, bueno, que los chicos que quieran escribir, cómo se ponen en contacto con las editoriales, porque eso también es un poco complicado. Y seguro que me olvido un mogollón de cosas, pero los animo a todos a escribir un montón. Pues a ver, yo cuento cómo me pongo en contacto con las editoriales, que es tan fácil como ser muy pesado y mandar mucho correo electrónico y a veces hasta llamar por teléfono cuando no encuentras el correo, que no siempre es fácil. Por lo general, siempre me han atendido y me han dado por lo menos el correo electrónico para poder enviar el manuscrito. Insisto, enviadlo siempre después de registrarlo, para evitar cualquier tipo de problema posterior. Lo que pasa es que muchas veces que yo entiendo que también, y esto Rafa, tú lo sabrás mejor que yo, no sé cuántos manuscritos podéis llegar a recibir al cabo de un mes. Hay veces que ni siquiera te contestan. Hay otras que muy serias y muy amables siempre te dicen, lo hemos recibido, estamos en un jurado literario y estamos ahora leyendo mucho, o vamos con un poquito de retraso, o ahora mismo no estamos, no hemos abierto el plazo de recepción de originales, con lo cual pues te invitamos a que nos lo vuelvas a remitir de aquí a un tiempo. Pero he tenido las dos experiencias, quien me ha contestado y quien no me ha contestado, pero... Sí, a ver, yo procuro contestar, no inmediatamente, procuro. Hay algunos que no lo he hecho, lo reconozco, pero procuro contestar a todos. No hago un repaso a final de año de las propuestas que me han llegado y bueno, no les digo que estamos valorando o que no, les digo si encaja o no encaja. No digo por qué, pero simplemente lo digo pues, con la mejor manera posible y tal, pues por muchas razones, ¿no? Yo que sé, ¿no? Sobre la autoedición,
A ver, yo no es que esté en contra de traducción, ni estoy en contra de los libros digitales, o sea, en absoluto. De hecho, si os fijáis en las películas distópicas de ciencia ficción, no aparecen libros. En el remake de los replicantes estos, como de Blade Runner, sí que aparece un libro. Sí que aparece un libro. Que es donde están inscritos, se supone, ¿no? Esos niños y tal, ¿no? Pero no se me aparece. No me imagino dentro de 500 años libros, no sé por qué. Igual existirán. Hombre, los egipcios, mira. Sí, pero bueno, no me da quiero decir que, y me da igual. Quiero decir que tampoco. Como no estaremos. Exacto. Pero la autoedición, o sea, lo negativo que puede tener, por un lado, efectivamente, hay editoriales que lo que hacen es autoedición, te están cobrando, y eso no es así. Y el problema que tiene la autoedición es la distribución. Sí. Claro. Y tienes que acabar pagando tú los ejemplares. Efectivamente, sí. Esto es lo que yo me he referido antes, no sé si lo habéis entendido, cuando decía que eran más imprentas que editoriales, que realmente te estaban engañando, pero esto incluso lo hacen a veces los sellos muy, muy grandes, que tienen sus propias líneas de autorización. Efectivamente, o sea, sí, muy grandes y con nombre, y grandes, pequeños, locales, tal. De todo tipo, hay de todo. Sí, están las dos, efectivamente. Las plataformas que edita tu libro, tal, pero que estás pagando, y esos otros editores que te están cobrando por editar. En fin, sí, habría que tener. Y efectivamente animo a todo el mundo a escribir. Y va un poco en la línea que decías tú. Vamos a ver, ¿cómo decirlo de una manera? O sea, este mundo es como es, no lo hemos inventado nosotros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para que funcione una editorial, al final tienes que o te mueves mucho para vender, o tienes que producir un número determinado de libros para que la rueda funcione. La rueda significa que tú llevas unas novedades, cuando va al comercial retira las novedades anteriores o los libros que ya lleva un tiempo, se genera ahí un dinamismo económico, ¿vale? Eso, claro, esa rueda, que como vivimos muy de vértigo en todos los sentidos, pues claro, se acaba editando mucho. Y luego hay otra cosa, que es esa democratización de que todo el mundo puede crear, editar, pensar, aportar científicamente, etcétera. Entonces, ¿por qué no alguien puede escribir pues, un poemario, una novela, pues todo lo que sea, ¿no? Es todo legítimo. Es todo legítimo, pero todo tiene sus pros, sus contras, sus sombras, sus luces. Es así. El mercado está saturado de libros, pero saturadísimo. O sea, hay libreros que no abren cajas de novedades porque no les da la vida. Y luego, efectivamente, ¿qué pasa? Pues que el bestseller pues, da mucho más. Entonces, pues bueno, pues el ocuparse y el creer en la edición del Independiente y tal, pues es más difícil. Y esa es la cuestión. Después, un librero no tiene por qué vender tu libro. O sea, por mucho que un comercial vaya y le dé la chapa, si no le interesa, pues no le interesa y no lo vas a ver en la librería. Y no es culpa ni del editor, ni del comercial, ni de nada. Es que el librero es dueño de su negocio y ya está, ¿no? Y sus márgenes son pequeños, y eso que no les está yendo mal últimamente. No. Y bueno, es un negocio complicado, efectivamente, y luego pues está pues, la cuestión que no entra dentro de la ley ni de nada, pues está el ego, ¿no? El ego aquí del creativo. El ego es una cuestión de supervivencia, pero claro, pues, cuando parece que no vas a sobrevivir, eso se va hinchando, en fin. Son cositas que también están en el ambiente. No sé si los que escribimos lo hacemos por ego. No, bueno, vamos, sí que hay alguno, Sí. Bueno, alguno habrá, seguro que coincide con los que más venden casualmente. Yo creo que sí, ¿no? Que hay de mi libro, que hay de mi libro, que hay de mi libro. Pero bueno, en fin, por lo general yo creo que es una gozada esa relación que se establece entre editor y autor, y creo que es... A ver, mira, por cerrar un poco el vínculo de esa relación que tú decías, para mí el mejor día del año es el 23 de abril, porque ahí es cuando nos juntamos todos, el autor, el editor,
el librero y los lectores, y se cierra toda esa cadena. ¿Os habéis dado cuenta que me he dejado a los distribuidores de por medio? Pero es que a mí me gustan mucho las ferias, pero porque se establece esa vinculación y de alguna manera, aunque yo como autor me lleve lo mismo, si me lo compran en una librería o me lo compran en una feria, pues hombre, los libreros van a las ferias, los editores están en las ferias y el porcentaje como que se reparte más para las personas que también arriesgan el dinero o promocionan mi libro, ¿no? En el Paseo de la Independencia, por ejemplo. Sí, así es. Estoy con él. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que terminamos ya, ¿no? Se nos han quedado algunas cosas, pero bueno, las guardamos para las siguientes conferencias, que creo que la siguiente es sobre redes sociales e inteligencia artificial y la propiedad intelectual. Bueno, pues muchas gracias a Rafael, a Javier. Y a todos vosotros por venir. Bueno, pues muy bien, ¿no? Poder interés.